Lluvia de bendiciones, querida comunidad de Santa Teresita Radio. Bienvenidos a este programa especial en el maratón de Lluvia de Rosas en acción de gracias por el 9º aniversario de Santa Teresita Radio. Bienvenidos todos a este especial. Desde Guatemala les acompaña su servidora y hermana en Cristo, Vero Valle. Y les doy la bienvenida a los hermanos que nos escuchan a través de la radio y de sus dispositivos móviles, de la señal del internet y de la app de la radio. También agradezco infinitamente a los hermanos y hermanas presentes en el chat en línea. Sin duda, una jornada, una maratón de lluvia de rosas llena de muchas bendiciones. Vamos a dar inicio al tema que nos ocupa el día de hoy, las cartas de Santa Teresita. Y lo vamos a hacer con una oración al Espíritu Santo para rogarle se derrame grande y abundantemente en nuestras vidas, en nuestros corazones, para recibir con corazón alegre y agradecido el mensaje que Dios nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros en este programa. Les invito a ponernos en actitud de oración diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema de este programa, las cartas de Teresita, haciendo una pequeña introducción que nos relata el padre Eduardo Sanz de Miguel, fraile de la Orden de Carmelitas Descalzos, y él nos habla sobre la vida póstuma de Santa Teresita del Niño Jesús. Importante para entender un poco el contexto en que aparecieron sus escritos y el tema que hoy nos ocupa, específicamente las cartas. Nos dice el padre Eduardo Sanz que a la muerte de Teresita, la priora del Carmelo encargó la redacción de la carta acostumbrada a una hermana carnal de Teresita, en este caso Paulina, religiosa en el convento carmelita, quien llevaba por nombre Sor Inés de Jesús. Tardó varios meses en prepararla, utilizando los escritos autobiográficos de la difunta, recogidos en 3 cuadernillos de escolar. La carta circular se convirtió en un libro y la comunidad lo ofreció a las editoriales católicas del momento para su publicación. Todas se negaron a hacerlo, porque les parecía que la obra no interesaría a sus lectores y solo pudo ver la luz porque un tío suyo pagó los gastos. Al año de su muerte, el 30 de septiembre de 1898, se publicó la primera edición de la Historia de un alma con un tiraje de 2000 ejemplares, que se vendieron a 4 francos, una cantidad grande de dinero en esa época. La acogida fue tan grande que a los pocos meses tuvieron que preparar una nueva edición de 4000 copias, que también se agotó rápidamente. Nadie se lo esperaba, pero el libro se convirtió en un bestseller. Solo un año después, en el año de 1899, su tía comentaba a las hermanas y a la prima de la difunta, es decir, de Teresita, que eran religiosas carmelitas, que la familia tendría que abandonar Lisieux por causa de Teresita, ya que la avalancha de peregrinos
que cada día se acercaban a su casa pidiendo información sobre su sobrina, no les permitía un momento de tranquilidad. No les dejaban ni comer ni dormir. Todos querían saber algo más de aquella joven monja, muerta en olor de santidad. Incluso tuvieron que poner unos guardias que custodiaran su tumba en el cementerio, porque cientos de peregrinos arrancaban las flores y se las llevaban. Y se llevaban la tierra en su deseo de poseer una reliquia. Rápidamente comenzaron las traducciones de sus escritos en el año de 1901 al inglés, en 1902 al polaco, en 1904 al italiano y al holandés. En el año de 1905 al alemán, portugués, español, japonés y ruso. Y un huracán de gloria la envolvió, según palabras del Papa Pío XI. Hoy se pueden leer en más de 60 idiomas. Con las traducciones se multiplican por todo el mundo los testimonios de conversiones, curaciones milagrosas y apariciones de la pequeña Teresa. En el año de 1903 propusieron a las carmelitas de Lisieux iniciar los trámites para canonizarla. Ellas rechazaron la oferta, aduciendo que si así fuera, habría que canonizar a todas las carmelitas. Pero San Pío XI impulsó el proceso en el año de 1907, a los 10 años de su muerte. En una audiencia pública, como respuesta a un obispo misionero que le pidió bendecir un cuadro de Teresa, exclamó: «He aquí la santa más grande de los tiempos modernos», a quien le hizo notar que aún no estaba canonizada y que en su vida no había nada de extraordinario. El mismo Papa le respondió: «Esta extrema sencillez es precisamente lo que hay de más extraordinario y notable en esta alma. Abran su teología». Para el proceso de beatificación se necesitaba presentar un milagro que Dios haya realizado por intercesión de la persona que se requiere beatificar. En el caso de Teresita se presentó un dossier, es decir, un compendio de documentos, un folder, una serie de documentos con algo más de 5,000 de estos milagros. Se le eximió de la necesaria espera de 50 años que exigía la normativa eclesiástica del momento, y Pío XI la llama la estrella de su pontificado. La beatifica en el año de 1923, la canoniza en 1925 y la declara patrona de las misiones en 1927. Para entonces se habían recibido en el Carmelo de Lisieux varios millones de cartas. Solo en el año de su canonización, una media de 1,000 cartas diarias que pedían reliquias, enviaban donativos, atestiguaban favores recibidos, y desde ahí se habían repartido más de 2 millones de escritos suyos o sobre ella. Solo en francés, 400,000 ejemplares de Historia de un alma, 800,000 de Llamada a las almas pequeñas, 300,000 de la vida abreviada y 500,000 de pensamientos, así como más de 40,000 de estampas con su retrato. Con las limosnas se edificó una impresionante basílica en Lisieux, y sorprendentemente por su gran tamaño y por la rapidez de su construcción. El proceso desde la ceremonia y canonización superaron todas las expectativas. En el decreto de canonización se dice que consultaron el archivo de la Sagrada Congregación de Ritos. No se halla otra causa que se haya desarrollado con tan rápido y próspero éxito. A la ceremonia asistieron 35 de los 72 cardenales con que contaba la Iglesia, además de 50,000 fieles, los únicos que pudieron obtener entrada en el templo de los varios cientos de miles que lo solicitaron. Por primera vez en la historia se colocaron micrófonos y altavoces en la Basílica Vaticana para que todos pudieran seguir las palabras del Papa.
Por la tarde, más de 500,000 peregrinos se acercaron a la basílica para honrar a la nueva santa. La cúpula de San Pedro se adornó toda la noche con innumerables luminarias, lo que no sucedía desde la caída de los estados pontificios en 1870, ni se ha vuelto a repetir. Por todo el mundo se desarrollaron numerosas celebraciones de acción de gracias. Por influjo de Teresita se multiplicaron las conversiones y las vocaciones consagradas, y se implantaron cientos de monasterios contemplativos en los territorios de misión. Sin ser fundadora, Teresa de Lisieux cuenta hoy con más de 50 congregaciones religiosas masculinas y femeninas, institutos seculares o sociedades de vida apostólica, que la consideran como patrona e inspiradora. Su imagen está presente en la mayoría de las iglesias y capillas cristianas. Unos 2,000 templos de todo el mundo están consagrados a su nombre, entre ellos 5 catedrales y 5 basílicas, más de 70 seminarios y numerosas escuelas. Obras sociales y agrupaciones de fieles la tienen por titular. Es copatrona de Francia y titular del Ruchicum, colegio de preparación en Roma para los sacerdotes de las iglesias orientales. En tiempos de persecución religiosa en México y Rusia, el Papa la declaró especial protectora de ambos países. En el Cairo, Egipto, tiene un santuario impresionante, meta de continuas peregrinaciones de católicos, coptos y principalmente musulmanes. Vemos cómo esta semilla sembrada por Teresita desde sus escritos, desde su autobiografía, sus poemas, sus oraciones, dieron grandes frutos para la Iglesia, como hemos escuchado. Es importante recordar que bajo el título Historia de un alma o manuscritos autobiográficos desde 1956 se publican solo los textos escritos directamente por Santa Teresita, ya no los que había editado su hermana Paulina. A partir de este año de 1956 ya no están los retoques y adaptaciones de la Madre Inés. Se hizo una primera edición de sus cartas en el año de 1948. A partir de entonces se publicaron también sus poesías, recreaciones piadosas, oraciones y otros manuscritos menores, así como todas las palabras que pronunció en su enfermedad, que sus hermanas anotaban cuidadosamente en unos cuadernos y salieron a la luz con el título Últimas Conversaciones. Hoy poseemos ediciones críticas de todos estos escritos. Vemos entonces que después de la publicación de Historia de un alma, la relevancia de las cartas escritas por Santa Teresita son de primordial importancia, y es a ellas que nos referiremos en este programa después de esta pequeña introducción que nos ha regalado el Padre Eduardo Sanz de Miguel. Hacemos en este momento una pausa musical y vamos de lleno ya a nuestro tema del día de hoy, las cartas de Teresita. Regresamos. Y estamos de regreso en este programa especial de Maratón de Lluvia de Rosas en acción de gracias por el 9º aniversario de Santa Teresita Radio. El tema que nos ocupa el día de hoy son las cartas de Teresita. Recordamos entonces que las hermanas de Santa Teresita fueron las encargadas por la Madre Superiora de recopilar las cartas de Teresita. Al principio no pensaron que fueran de tanta importancia como lo sería su autobiografía, que se ha denominado La Historia de un alma. Desde este punto de vista, se fueron publicando de manera muy prudente en poco número de volumen de estas cartas. De esta manera, en 1898 se publicaron 18 fragmentos de cartas dirigidas a Celina. Estas fueron las primeras cartas de las que se tiene conocimiento que fueron publicadas.
En las ediciones posteriores se enriqueció la colección llegando a 47 fragmentos en 1907 y a 51 años, llegando a 47 fragmentos en el año de 1907. Posteriormente, en el año 1910, las cartas que fueron publicadas ascendían al número de 51. Poca cosa si se piensa que la copia de los escritos realizada ese mismo año serviría para el proceso de canonización y que el total de las cartas que se adjuntaron a este proceso fueron un total de 184 folios tan solo para las cartas. ¿Se imaginan? 184 folios solo de las cartas de Teresita. Durante 30 años la situación apenas cambiaría por lo que a la publicación se refiere. ¿Cuándo fue entonces la primera edición de las cartas de Teresita? Al conmemorar el cincuentenario de la muerte de Teresita en el año de 1947 y su promoción a patrona de Francia en 1944, suscitaron una renovación de fervor en torno a su figura. Y aparece un historiador, el abate Combes, deseoso de desentrañar el alcance doctrinal de esta devoción, pero no de una doctrina separada de la vida ni de una teología desconectada de la historia. El padre Combes solicita al Carmelo la documentación apropiada y a través de la archivera abrirá con Sor Genoveva, que en 1946 contaba con 77 años de edad, en un camino común con frecuencia difícil pero siempre fecundo, la importante etapa de la publicación de las cartas. Muy pronto se da cuenta de que le faltan elementos para establecer una cronología base indispensable para cualquier itinerario espiritual. En la mente de la mayor parte de los admiradores de Santa Teresa de Lisieux reina una gran impresión acerca del orden de los acontecimientos y de la relación real entre la vida y las obras, mientras que los textos editados permiten fijar esa relación con mucha mayor precisión de la que se suele creer. La publicación íntegra de las cartas le parece pues una condición indispensable para cualquier progreso posterior, es decir, que deben ordenarse cronológicamente y de una forma adecuada para mayor facilidad de los lectores. El padre Combes nos dice: a lo que pretendo llegar es a la dinámica misma del pensamiento de Teresa en sus reacciones vitales, tanto al contacto con los influjos que le venían del exterior como ante la experiencia íntima de su desarrollo natural, de sus gracias personales, de sus pruebas. Esta es la única forma de encontrarnos con Teresa en sí misma, tal como ella fue haciendo realidad en el tiempo la idea de que Dios tenía de ella desde toda la eternidad. En la medida en que podemos esperar llegar a esto es recoger toda la información para analizarla desde este aspecto. Todo lo que ella ha escrito, todo lo que se ha escrito sobre ella, verla como se veía ella misma, verla como la veían los demás, contemplar estas dos fuentes una con otra y respetar todos sus matices. El abate Combes logrará convencer a Sor Genoveva, tras una lenta lucha, de que le entregue todas las cartas de Teresa, incluidos los billetes de la infancia, para hacer una edición exacta y completa, según una estructura cronológica. Ese libro, que representa un avance decisivo, verá la luz el 30 de septiembre de 1948. Medio siglo exactamente después de la primera edición de Historia de un alma. Y haciendo una pausa aquí para reflexionar, vemos la importancia que para muchos sacerdotes, expertos en teología y en conocer más sobre la vida de Teresita,
para que sean de mayor riqueza para todos aquellos que podamos leerlos. 50 años después de la muerte de Teresita, se hace realidad la presentación escrita de las cartas de Santa Teresita el 30 de septiembre de 1948, con la ayuda de Sor Genoveva, que como hemos visto tenía ya 77 años. En estas cartas podemos percibir una forma peculiar de escribir de Santa Teresita. Es la Sinfonía Teresiana. Y esta se refiere, por ejemplo, en una carta muy sustanciosa a Sor Genoveva del 11 de septiembre de 1947, el abate Combes señalaba la importancia de publicar íntegramente las cartas y en general todos los escritos de Teresa de Lisieux. Precisamente porque Teresa es santa y porque a partir de este año jubilar va a ocupar un lugar cada vez más grande en la historia de la espiritualidad. Le ocurre lo que sucede a todos los seres excepcionales. La historia se interesa por todos los aspectos de su vida y de sus obras y puede publicar todo lo que ha salido de su pluma. Esto es algo inevitable y muy fácil de comprender. Al tratarse de una santa, toda su vida tiene un valor de ejemplaridad y para estar seguros de entender bien toda su vida necesitamos conocer todos sus detalles. De allí la intención de ver publicadas todas las cartas y todos los escritos de su santa hermanita. Nos dice el abate Combes que en un santo nada es banal. En la misma Sagrada Escritura, ¿cuántas cosas habríamos eliminado nosotros si el Señor nos hubiese consultado? ¿Y cómo nos habríamos equivocado? Debemos tomar la obra de Dios tal cual es y meditarla hasta que seamos capaces de entenderla a fondo y de sacar las lecciones oportunas. En segundo lugar, en el caso de Teresa, hay que estar muy atentos. Lo que parece banal, sobre todo a Celina, que lo sabe todo, que conoce muchísimo más que todo lo que se ha escrito, puede ser de una enorme utilidad para la historia y para la edificación de las almas sencillas que serán muy sensibles a lo que encuentran a su altura. En eso descubrirán de inmediato que Teresa vivió como ellas, que no siempre se estaba cerniendo sobre las alas del águila y poco a poco se dejarán arrastrar. En tercer lugar, nos dice el padre Combes, es más, de esas cartas que a usted la desconsuelan porque no dicen nada, la historia podrá hacer un uso imprevisto. Pienso en concreto que una serie de cartas de Italia o de Roma que no contienen nada de vivo o de pintoresco sobre el viaje o los personajes con que trataron. ¿Deberemos lamentarlo? Muy al contrario, es un documento sumamente importante para refutar las viejas tesis. En ellas Teresa aparece hasta tal punto desasiada de todo lo accidental, de todo lo que habría podido distraerla, tan centrada en su único deseo, en su vocación y en su audiencia, que yo no voy a poder replicar con una enorme fuerza a todos esos lectores. El autor de estas cartas no era, a buen seguro, la jovencita vaporosa, el potrillo salvaje que no tan alegremente describen. Era un alma reflexiva, profunda, en quien ninguna distracción podría hacer mella. Al ser la historia de un alma un relato más coloreado y pintoresco, podría establecerse el equilibrio y será reivindicada la verdad. Es decir, que en las cartas escritas en la intimidad, a los familiares, a los amigos, a los sacerdotes que ha encargado la superiora que anime y ore por ellos, podemos ver perfectamente la intimidad de Teresita, su interior, su espiritualidad, su relación con Dios nuestro Señor desde lo más íntimo de la oración y la cercanía.
Y sigue la reflexión. ¿Qué hay de extraño en que una niña escriba cartas de niña? Lo que sería grave es lo contrario. Verá usted, cuando todo esté terminado, las perlas recobrarán su brillo. Si interrumpimos una melodía después de los primeros compases, nos quedamos desorientados y sin saber a dónde quiere llevarnos el autor. Pero si sabemos esperar hasta el final, si dejamos que el músico vaya introduciendo y desarrollando todos sus temas hasta el final, entonces comprendemos que nos sentimos arrebatados, transportados de admiración. El autor de la Sinfonía Teresiana es Teresa, pero lo es sobre todo el mismo Jesús. Hay que dejarle tiempo para afinar su lira y ajustarla a las vibraciones de su corazón. Y cuando la lira esté afinada, ¡qué acordes! Pero, ¿qué puede haber de más conmovedor? ¿Qué puede haber incluso de más divino que los preludios? Cuanto más humildes parecen, más verdaderos son. Finalmente, no olvidemos que las cartas son parte de un todo. Es preciso completarlas con la historia de un alma y con las poesías. Entonces, yo les aseguro que cada cosa estará en su lugar y que no habrá peligro de engañarse acerca del esplendor de esta alma incomparable. Hermosa reflexión y guía para entender mejor la Sinfonía Teresiana. Leer todo, las cartas, la historia de un alma, las poesías. Y entonces podremos entender de mejor manera la espiritualidad de Santa Teresita. Y continúa la reflexión. Vamos a conocer un poco de la correspondencia general, es decir, a quién escribía Teresita en su cotidianidad. Cuando en 1962 hubo que hacer una nueva edición de las cartas por haberse agotado la primera, el principio de la fidelidad literal a los originales no consistía ya dificultad alguna. En 1953, el padre Francois de Saint-Marie había publicado los manuscritos autobiográficos en facsímil. Al año siguiente, en una edición para el gran público, y en 1961, las fotos auténticas del rostro de Teresa de Lisieux. El proyecto inicial era modesto, una simple edición revisada y corregida, pero el inventario de las fuentes iba a presentar, respecto a las cartas de Teresa, un problema crítico no menos complejo que el del texto de la autobiografía. Además de la distancia que ofrecía a la historia la muerte de Madre Inés en el año de 1951 y de Sor Genoveva en 1959, y el poder así acceder a una documentación familiar de lo más rica, nos hacían posible preparar una edición de gran amplitud, uniendo a las cartas de Teresa minuciosamente cotejadas con los originales a los que el abate Combes apenas había tenido acceso, las de sus destinatarios y los de estos entre sí. Vemos entonces que el volumen de las cartas escritas por Teresita eran muchísimos. Estaba lo que ella escribía, lo que le pedían que escribiera y las respuestas a las cartas que escribía a los destinatarios. Nació así la Correspondance Generale, que apareció en 1972, es decir, la correspondencia general. Un año antes del centenario del nacimiento de Teresa de Lisieux, así la santa volvía a encontrarse situada en la red de sus relaciones vivas y directas, donde su personalidad, vista en su contexto cercano, alcanza su verdadera dimensión. La sección de las cartas del presente volumen es fruto de ese trabajo crítico. Hacemos de nuevo aquí una pausa musical.
Seguimos reflexionando sobre las cartas de Teresita y el valor teológico, espiritual, tan grande de cada una de ellas. Regresamos en un momento. Dale gracias a Dios por todos sus favores y no seas ingrata como para no vernos. Si vos no sos nada, Jesús lo es todo, perfecto nada, en su infinito todo, y pensar solamente en este único amor. En cuanto a mí, no conozco otro medio más que el amor. Amar, qué bien hecho que está para eso nuestro corazón. Soy débil, pero Él se complace en mostrarme la ciencia de gloriarle en mi enfermedad. Le pido a Jesús que te enseñe esta gracia, ahí se halla la paz y el descanso del alma. Si te ves miserable, solo míralo a Él. En cuanto a mí, no conozco otro medio más que el amor. Amar, qué bien hecho que está para eso nuestro corazón. ¿A quién encontrarás para darle tu amor? Tu pobre corazón es hambriento por darse, que podrá comprenderlo y aún corresponderlo. Jesús es quien sabe lo que es amar de veras, solo Él le devuelve más amor a tu amor. En cuanto a mí, no conozco otro medio más que el amor. Amar, qué bien hecho que está para eso nuestro corazón. Consola a Jesús, hace que todos lo amen. Él tiene sed de vos, dale tu corazón. ¿Cómo vas a atreverte a alegar que sos pobre? Él quiso ser semejante a vos, su pobreza es la tuya, qué misterio de amor. En cuanto a mí, no conozco otro medio más que el amor. Amar, qué bien hecho que está para eso nuestro corazón. Reflexionamos en este programa sobre las cartas de Santa Teresita. Conoceremos ahora los destinatarios de sus cartas. La correspondencia de Teresa comprende 266 cartas y billetes. Estos billetes se refieren a cartas pequeñas o comunes que Santa Teresita escribió, que se han encontrado, de los cuales se han conservado 227 autógrafos. Apenas 20 años, del 4 de abril de 1877 al 28 de agosto de 1897. Separan el primer billete de una chiquilla de la última carta, patética, escrita por una santa en su lecho de muerte. Por preciosa que pueda ser esta colección, no coincide con la actividad epistolar real de Teresa. La proporción de cartas desaparecidas puede estimarse alrededor de una tercera parte, cálculo hecho en base a la evidencia, a la tradición o a la hipótesis. Entre las perdidas más lamentables hay que citar un mínimo de 50 cartas perdidas que la santa envió al padre Pichón al Canadá,
a quien escribía todos los meses. Educada en un medio familiar bastante cerrado en sí mismo, ingresada a los 15 años en una orden religiosa en la que la separación del mundo estaba muy acentuada, muerta a los 24 años, esta joven, a quien el Papa Pío XI llamaría un día la niña querida por todo el mundo, conoció durante su vida un universo relacional más bien restringido. Su correspondencia refleja esa situación. Solo la familia la absorbe ya en gran número de tiempo. La familia religiosa, excluyendo a sus 3 hermanas carmelitas, totaliza apenas un porcentaje menor. Es decir, que el mayor número de cartas está dirigida a la familia religiosa. Estimulada por el ejemplo de su madre, de sus hermanas mayores e incluso de Celina, que tiene una pluma fácil, Teresa manifiesta muy pronto el deseo de comunicarse por escrito e importuna a quienes la rodean para que vengan en su ayuda. Esto lo podemos leer en la carta número 3, en la 6 y en la 7. Con la entrada de Paulina en el Carmelo, el 2 de octubre, la carta número 3 está dirigida a María, fechada del 10 al 17 de junio de 1877. Querida Mariita, un abrazo de todo corazón, y a Paulina también. Teresa. María está haciendo un retiro con un grupo de antiguas alumnas de Le Mans. Celina, de 8 años, es quien guía la mano de su hermana. Vemos entonces cómo se manifiesta aquí lo que acabamos de leer, que ella pide ayuda precisamente para comunicar sus pensamientos, pues es pequeña para escribir. Con la entrada de Paulina en el Carmelo, el 2 de octubre de 1882, y el repliegue sobre sí misma, que de ello se deriva para la niña, la comunicación parece bloquearse. Teresa, al decir de la señora Guerin, tiene que romperse la cabeza buscando y recurre habitualmente a un borrador, incluso para escribir a su prima carnal María Guerin. Y aquí aparece como ejemplo la carta número 19. Carta 19 a María Guerin. Los Buissonets, sábado 26 de junio de 1886. Querida Mariita, te agradezco mucho que hayas tenido la delicadeza de no reñirme por no haberte escrito. Por eso me apresuro a contestar enseguida a tu amable cartita. No puedes imaginarte cómo me ha gustado. Estoy muy contenta de que sigas mejor y de que te diviertas mucho. No sé nada nuevo de Lisieux que pueda contarte, solo que estamos todos bien. Me pedías en tu carta que te diera noticias de la señora Papineau. Está muy bien y me pregunta con frecuencia por tu salud. Las clases siguen marchando muy bien. Desde hace algún tiempo han aumentado y por eso no te pude escribir el domingo. Estoy muy contenta porque mañana me pondré de blanco para la procesión. María me ha probado el vestido y me sienta muy bien. Querida Mariita, te encargo que des un abrazo muy fuerte de mi parte a mi tía y a mi querida Juanita. Adiós, querida primita. Perdona si mi carta va mal redactada y mal escrita. Es que andaba muy deprisa y no he tenido tiempo para hacer un borrador. Celina me encarga que te mande un fuerte abrazo, lo mismo que a Juana y a mi tía. Todavía no he dado tu recado a Paulina, pero se lo daré esta tarde. Tu primita que te quiere con todo el corazón, Teresa. Valentina Papineau era institutriz de Teresa desde marzo de 1886 hasta febrero de 1888. Y la fiesta de la que hablaba era la fiesta del Corpus Christi. Estos eran los temas que trataba de una manera sencilla
pero cálida las cartas de Teresa. Esa exhibición persiste incluso tras la extraordinaria liberación de Navidad en el año de 1886, cuando se trata de poner por escrito su vida profunda. Esto lo podemos leer en la carta número 28. Y vemos cómo la cronología entonces es importante, porque vamos viendo el crecimiento en edad de Teresita, pero también su crecimiento espiritual, su progreso en la escritura y en la redacción de este modo tan peculiar de comunicarse en su entorno familiar. Carta número 28 al Padre Pichón. 23 de octubre de 1887. Reverendo Padre, he pensado que como usted atiende a mis hermanas, tal vez pudiera encargarse también de la última. Quisiera poder darme a conocer a usted, pero yo no soy como mis hermanas. No sé decir bien en una carta todo lo que siento. A pesar de todo, Padre, creo que usted sabrá adivinarme. Cuando venga a Lisieux, espero poder verlo en el Carmelo para abrirle mi corazón. Padre, Dios acaba de concederme una gracia muy grande. Hace mucho tiempo deseo entrar en el Carmelo y creo que ha llegado el momento. Papá está de acuerdo en que entre para Navidad. Qué bueno es Jesús, Padre, al tomarme tan joven. No sé cómo agradecérselo. A mi tío le parecía que soy demasiado joven, pero ayer me dijo que quería hacer la voluntad de Dios. Padre, le pido que ruegue por esta su última hija. Acabo de llegar del Carmelo y mis hermanas me han dicho que podía escribirle para decirle con toda sencillez lo que pasa en mi corazón. Ya ve, Padre, que lo hago, esperando que no se niegue a recibirme por hija. Bendiga a su segundo corderito, Teresa. Esto fue un borrador. ¿No fue enviada la carta? Sí lo fue. ¿Por qué no contestó el Padre Pichón y por qué no conservó Teresa su respuesta? No lo sabemos. El primer cordero era Sor Inés de Jesús. En este contexto escribe Teresita con una sencillez muy grande, pero sobre todo con una verdad profunda y sencilla, el anhelo de su corazón de entrar al Carmelo. Ya en el Carmelo, en el año de 1888 a 1890, un sencillo borrador de Sor Inés de Jesús puede serle de gran utilidad para los casos más difíciles. Y aquí nos remonta a la carta número 70. Esto es ya en el Carmelo. La carta 70 está escrita a la Madre San Plácido. 1 de diciembre de 1888. Jesús. El Carmelo, diciembre de 1888. Querida profesora, su atento detalle me ha emocionado profundamente. Con mucho gusto recibí la circular de las hijas de María. Pude estar segura de que no dejaré de asistir con el corazón a tan hermosa fiesta, porque no fue en esa capilla bendita donde la Santísima Virgen tuvo a bien adoptarme como hija suya en el hermoso día de mi primera comunión y en el de mi ingreso en la congregación de las hijas de María. Nunca podré olvidar, querida maestra, lo bueno que fue usted conmigo en esas fechas tan importantes de mi vida, y no dudo que la gracia insigne de mi vocación religiosa germinó aquel día feliz, en que rodeada de mis santas profesoras me consagré a María al pie de su altar, escogiéndola especialmente por madre después de recibir a Jesús. Aquella mañana por primera vez, me gusta pensar que la Virgen no miró entonces mi indignidad y que en su gran bondad tuvo a bien poner los ojos en la virtud de aquellas profesoras que con tanto esmero habían preparado mi corazón para recibir a su divino Hijo. Me gusta pensar
que por esa razón la Virgen quiso hacerme todavía más perfecta, hija suya, conociéndome la enorme gracia de traerme al Carmelo. Creo, querida profesora, que habrá estado usted al corriente de las enfermedades de mi queridísimo. Durante algunos días temí que Dios le arrebatase a mi ternura, pero Jesús se dignó concederme la gracia de que se restableciese para el momento de mi toma de hábito. Todos estos días estaba pensando escribirle para comunicarle que había sido aprobada por el capítulo, pero como no sabía la fecha que Monseñor tendría bien fijar, seguía esperando. Confío, querida profesora, que no haya tomado esta demora por indiferencia. Mi corazón sigue siendo el mismo y creo que después de mi entrada en el Carmelo se ha hecho todavía más tierno y más capaz de amar. Por eso me acuerdo con frecuencia de mis santas profesoras y me gusta nombrarlas a todas en particular delante de Jesús durante las horas benditas que paso a sus pies. Me atrevo a pedirle, querida profesora, que tenga a bien ser mi intérprete ante ellas, encomendarme a sus fervorosas oraciones, en particular a las de Madre Priora, hacia quien conservo el más filial y agradecido afecto. No me olvidé tampoco ante mis afortunadas compañeras, de quien sigo siendo siempre su hermanita en María. Adiós, querida profesora. Espero que no olvide en sus santas oraciones a la que es y será siempre su agradecida hija, Sor Teresa del Niño Jesús. Como antigua alumna en el internado de las benedictinas e hijas de María, Teresa había recibido la tarjeta de invitación para el 25 aniversario de la erección de la asociación, el 13 de diciembre. Vemos aquí cómo el sentimiento de Teresa en este momento en el que iba a recibir el hábito de su ingreso al Carmelo es interpretado con relación a lo que ella sentía. Cuán importante estos pensamientos escritos. Hago una pausa en este momento para recordar cuántas cosas sentimos nosotros con relación a los acontecimientos de nuestra vida. Teresita habla en esta última carta de lo agradecida que se siente de las personas que fueron sus maestras, que le cuidaron en el internado, de las cuales conoció y fue más cercana a la Virgen Santísima, a quien se consagró, nos dice, y a estas hermanas, sus maestras, de las cuales ella aún se siente hija, y cómo con qué delicadeza y con qué respeto se dirige a cada una de ellas. Me pregunto yo, y te pregunto a ti, ¿cómo escribimos nosotros ahora con relación a las personas que han sido bendición en nuestra vida? Ahora hay otros medios, no necesariamente las cartas. En una llamada para agradecer tanta bendición o escribir un texto de esta forma tan respetuosa, tan agradecida y tan cariñosa por las bendiciones recibidas por tantas personas a lo largo de nuestra vida. Vemos como el alma de Teresita siempre agradecida, siempre sintiéndose bendecida por todos cuantos les rodea. Qué hermoso ejemplo en estas cartas que hasta ahora hemos leído. Cuando empieza a manifestarse la soltura de la correspondencia con Celina, podemos leer la carta 96, escrita en los años de 1891 a 1892. Pero habrá que esperar al año de 1893 para que Teresa llegue a ese don de expresión que no cesará de irse perfeccionando hasta su muerte. Entonces, y dentro de las limitaciones que le impone la regla del Carmelo y las disposiciones de la priora, escribe de buen grado y largamente. Las cartas que ella escribía, no vayamos a pensar que eran todas las semanas, de todo el mes. Era solo cuando tenía autorizado escribir a un familiar, a un amigo o en obediencia
al pedido de la superiora a escribirle a una religiosa o a un sacerdote. Las cartas a la familia no eran frecuentes, pues recordemos que el Carmelo es de claustro, no es abierto. Entonces la comunicación también estaba restringida al exterior. Las cartas no se autorizaban tan frecuentemente como pudiéramos pensar. Señalemos entonces, a excepción de los billetes que ya aclaramos que son cartas cortas, intercambiadas al interior del Carmelo para los que se necesitaba el consentimiento de la priora, pocas cartas de Teresa fueron leídas únicamente por el destinatario. En estos legados no existe la correspondencia reservada. En el Carmelo cualquier mensaje para el exterior es leído por la superiora. Tampoco había privacidad en este sentido. Como vemos, todo lo que salía del Carmelo de todas las religiosas era leído o supervisado antes por la superiora, según la costumbre de aquel tiempo, y en más de un caso por sus hermanas mayores. ¿Influyó esta injerencia en la redacción de las cartas? En los primeros tiempos de su vida religiosa es probable que sí. De hecho, se nota en algunas cartas sencillas a Sor Inés de Jesús, pero muy pronto, sin duda alguna, como consecuencia de haberse situado en su verdad ante Dios y solo ante Él, alcanza tal autonomía que no parece afectarle en absoluto la intromisión de una tercera persona. Y esta experiencia de Teresita es la experiencia de la vida cotidiana. Mientras más practicamos alguna actividad o un hábito, más se va facilitando a lo largo del tiempo. Quizá al principio le costaba mucho escribir, redactar con precisión, pero después de un tiempo y por gracia de Dios, la soltura de sus pensamientos guiaba su mano para escribir esas profundidades y reflexiones tan grandes que hasta el día de hoy nos animan, nos acompañan y nos llenan de esperanza. En una época en que el uso del teléfono está poco extendido, las cartas juegan un papel muy importante en las familias tan unidas como los Martín y los Guerín. Unas cortas vacaciones en el campo o en el mar, o el viaje a Italia en 1887, dan pie a una asidua actividad epistolar. Una epístola, de nuevo, esta palabra es una carta, es un sinónimo de una carta. Teresa se ajusta al ejemplo familiar, a esa frecuencia de escribirse entre familiares. Pero la clausura del Carmelo trazará una línea divisoria entre los destinatarios a medida que la sucesiva entrada de las 4 hermanas Martín y de María Guerín vayan separando o reuniendo a los miembros de la familia. Por esa razón, a partir del 9 de abril de 1888, Teresa ya no tendrá que escribir a sus hermanas mayores con las que se ha reunido en el Carmelo. La Madre María de Gonzaga le da permiso para enviarles cartas cortas o billetes, como se les conoce, durante sus ejercicios espirituales para la toma de hábito. Una es el 10 de enero de 1889 y para la profesión el 8 de septiembre de 1890, o durante sus retiros privados de 1888 a 1890. Luego entrará en un silencio casi total hasta finales de 1896. A partir de ahí se esforzará por despistarlas con cartas joviales, cartas cortas joviales acerca de su estado físico. Con el señor Martín la situación es diferente. Ello se debe a que la enfermedad de su rey querido viene a interrumpir bruscamente el diálogo. A partir de 1888, sus misivas se dirigen ya a un hombre disminuido. No dice en mayo de 1889,
Papá es el hijito de Dios. Lo podemos leer en la carta 91. Celina es la destinataria privilegiada de las cartas de Teresa durante los 6 años de su destierro, antes de su entrada en el Carmelo el 14 de septiembre de 1894. Al acercarse su santo y su cumpleaños, se abstiene de la visita semanal del locutorio para asegurarse el derecho a su carta. Los meses críticos de febrero a mayo de 1889 y el verano de 1893 marcaron unos tiempos fuertes en sus relaciones. Hasta los 2 años de su estancia en la Visitación, entre los años de 1893 y 1895, durante los cuales recibe 11 cartas. Leonia podría considerarse como la gran olvidada si ella misma no nos hubiese hecho saber que había roto varias cartas de su hermana. Es cierto también que a Teresa le falta tiempo para escribirle, o que le hace llegar sus recuerdos sirviéndose de intermediarios. Pero en 1896 a 1897 tratará por igual a esta cliente ideal del caminito evangélico. Las tradicionales felicitaciones de onomásticos o de Año Nuevo a la familia Guerín no inspiran apenas a Teresa. En cambio, las necesidades espirituales de María la vuelven elocuente. Durante el período de 1889 a 1890, tras la entrada de esta en el Carmelo, el 15 de agosto de 1895, la correspondencia con sus tíos se va distanciando. En 1896 a 1897, su círculo familiar se ve aumentado con una familia espiritual, las novicias. Escribe 6 cartas que le ha confiado la Madre María de Gonzaga y los 2 misioneros, los padres Roland y Bellier, a los que escribe 11 cartas, con los que se escribirá también la priora. La joven carmelita escribirá para ellos hermosas misivas y sobre todo con el seminarista Bellier. Su entrega en las últimas semanas llegará al heroísmo. La evolución de las cartas de Teresita es por gracia de Dios, por inspiración de su amado, de Jesús, pues empieza a escribir desde su corazón y desde esa relación tan estrecha con Jesús sacramentado, con el esposo amado. Entonces la guía el Espíritu Santo. Y en esta otra etapa vemos ese acrecentamiento espiritual, esa efusión del Espíritu Santo que le hace escribir de manera más profunda. Uno se queda realmente impresionado por los contrastes que se dan en esta correspondencia. La novicia de 16 años puede escribir lo mismo, unas líneas incoloras a su prima María para felicitarla por su santo, que enviarle una carta de dirección espiritual que pronto provocará la admiración del Papa Pío X. A los 20 años y enferma, a los ojos de su tío sigue siendo una buena jovencita, que escribe cartas sin ningún relieve, mientras que en realidad está enseñando a sus novicias y a sus hermanos espirituales el camino de la confianza y del amor que ella sola ha descubierto, guiada por el Espíritu Santo. Nada más engañoso que esa sencillez que se desliza en la monotonía de la vida cotidiana para pasar desapercibida. A nosotros nos gustaría que la santidad fuese algo sublime. Nada es así en esos billetes, en esas cartas cortas, muchas veces escritos a toda prisa. Pero hay que saber descifrar lo que realmente está ocurriendo en esa vida escondida y descubrir qué capacidad de amor puede esconderse en las cosas más ordinarias, confiriéndoles una dimensión de eternidad.
mientras que las últimas conversaciones nos ponen ante los ojos de alguien que ha alcanzado ya su plenitud y que está encarando la muerte. Las cartas de Teresa manifiestan el dinamismo de una vida en busca del amor absoluto. Precioso tesoro estas cartas y complemento de su historia. Escribía el abate Bellier a la Madre María de Gonzaga. Había comprendido muy bien que la historia de un alma tenía que completarse con un buen número de cartas que cubrieran diversos períodos sobre los que Teresa pasa rápidamente en sus recuerdos. El propio manuscrito B está compuesto de 2 cartas, una de ellas dirigida a Sor María del Sagrado Corazón y la otra a Jesús. El corpus de las cartas de Teresa nos ofrece así los elementos de una verdadera biografía, inseparable de los manuscritos autobiográficos. En ella se escribe una carrera de gigante, una trayectoria perfecta que no excluye las esperas, los deseos, los sufrimientos, pero que traduce sobre todo una audacia inflexible animada por la esperanza de alcanzar su objetivo, ese amor misericordioso del que Teresa ha hecho la experiencia en cada etapa de su vida y que quiere difundir a su alrededor. Hacemos acá una última pausa musical para seguir reflexionando en este proceso, en esta evolución espiritual que lleva a Teresa a escribir desde el corazón de la mano del amado esposo de Jesús. Regresamos. Todas las tardes arrojarte mis flores, deshojarte mi rosa y enjugar con sus pétalos tu llanto, oh mi Señor. De tu inmensa belleza se ha prendado mi alma. Yo quiero prodigarte mis flores y perfumes, por tu amor arrojarlos sobre el ala del viento, inflamar corazones para ti, oh mi Señor. Sacrificios pequeños, mis suspiros más leves, mis dolores más hondos y mi dicha y mis penas. Arrojarte mis flores y mi rosa, oh mi Señor. De tu inmensa belleza se ha prendado mi alma. Yo quiero prodigarte mis flores y perfumes, por tu amor arrojarlos sobre el ala del viento, inflamar corazones para ti, oh mi Señor. La 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 la.
y te dicen que es tuyo todo mi corazón. De mi rosa en deshoje, tú entiendes el lenguaje. Miras y le sonríes a mi amor, tú mi Señor. Arrojarte mis flores, repetir tu alabanza, es mi única alegría, es todo mi placer. En este oscuro valle de sombras y de lágrimas, al cielo pronto, pronto iré. De tu inmensa belleza se ha prendado mi alma. Yo quiero prodigarte mis flores y perfumes, por tu amor arrojarlos sobre el ala del viento, inflamar corazones para ti, oh mi Señor. De tu inmensa belleza se ha prendado mi alma. Yo quiero prodigarte mis flores y perfumes, por tu amor arrojarlos sobre el ala del viento, inflamar corazones para ti, oh mi Señor. Y estamos de regreso en esta parte final de nuestro programa de Maratón de Lluvia de Rosas, en acción de gracias por nuestro 9º aniversario en Santa Teresita Radio, reflexionando sobre las cartas de Teresita. Hemos hecho un recorrido desde su infancia, desde cómo ha evolucionado por gracia de Dios y profundizado en la espiritualidad por gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Esta redacción de pensamientos, de experiencias, de oración, de compañía ante Jesús sacramentado y de la mano de María Santísima. Quizá nos preguntaremos cómo es que están entonces clasificadas o fueron finalmente clasificadas este sinnúmero de cartas que por gracia de Dios se tuvieron de proceso de canonización de nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Esta clasificación cronológica que se hizo para que fuese para nosotros más fácil comprender el crecimiento no solo en edad sino en espiritualidad de Santa Teresita y que pudiéramos comprenderla de una mejor manera, que es importante acompañar la lectura de la historia de un alma, los manuscritos y también las cartas para mejor entender la espiritualidad de Santa Teresita, que nos lleva por un caminito de fe, un caminito espiritual. Las cartas entonces, hermanos y hermanas, fueron divididos en 7 períodos de la vida de Teresita. El primer período corresponde a la infancia, que comprende de abril de 1877 a noviembre de 1886 y comprende desde la carta 1 hasta la carta número 21. En cada una de las cartas está acompañada no solo de la numeración cronológica, sino al destinatario al que fue escrita. El segundo período es la adolescencia y comprende desde la Navidad de 1886 a abril de 1888.
inicia acá desde la carta 22 y el destinatario, que la primera es para Celina, hasta la carta número 45, escrita a Sor Inés de Jesús el 27 de marzo de 1888. El tercer período es el período del postulantado, que comprende del 9 de abril de 1888 al 10 de enero de 1889. E inicia con la carta número 46 al señor Martín y termina este periodo con la carta 80 escrita a Sor Marta de Jesús, el 10 de enero de 1889. El cuarto periodo corresponde al periodo del noviciado, de enero de 1889 a septiembre de 1890, e inicia con la carta 81 escrita a Celina y termina este periodo con la carta número 120 escrita de nuevo a Celina, fechada el 23 de septiembre de 1890. El quinto periodo corresponde en el noviciado, los años oscuros, se titula, y comprende el periodo de septiembre de 1890 a febrero de 1893. Inicia con la carta 121 dirigida a María Josefa de la Cruz y culmina con la carta 139 a los señores Guerín, fechada el 30 de diciembre de 1892. El sexto periodo es el priorato de la Madre Inés de Jesús. Inicia de febrero de 1893 a marzo de 1896. Inicia con la carta 140 a Madre Inés de Jesús y culmina con la carta 185 escrita a Sor Genoveva, fechada el 27 de marzo de 1896. El séptimo y último periodo se denomina Nuevo Priorato de la Madre María de Gonzaga e inicia el 21 de marzo de 1896 al 30 de septiembre de 1897. Inicia con la carta 186 a Leonia y culmina con la carta 266 al abate Bellier el 25 de agosto de 1897. Y quizá se estarán preguntando en dónde podemos encontrar esta riqueza espiritual tan grande que son las cartas escritas por Santa Teresita del Niño Jesús. Quiero comentarles que acá en la página de la radio, en la parte superior, donde dice biblioteca, ustedes pueden dar clic allí y encuentran todos los escritos de Santa Teresita. Historia de un alma, los poemas, las oraciones, las cartas, escritos varios y las últimas conversaciones de Teresa. Allí ustedes pueden acceder, pueden descargarlos también, son gratuitos todos y están para su disposición y para su enriquecimiento espiritual. Les invito a que visiten entonces esta sección de nuestra página acá en Santa Teresita Radio para conocer un poquito más de su espiritualidad y de la sencillez y de la humildad con que esta santa, que vivió tan solo 24 años en esta tierra y que pasó de su entorno familiar hacia el Carmelo, hacia el claustro del Carmelo, y por gracia de Dios proclamada patrona de las misiones, sin nunca haber salido del convento. Para Dios, mis hermanos, no hay nada imposible, y podemos desde nuestra situación personal y particular misionar por medio de nuestra oración, de nuestros sacrificios, de nuestras actividades diarias. Y sin haber tenido grandes estudios sobre teología, ser nombrada doctora de la Iglesia.
sigamos conociendo más desde Santa Teresita y sobre todo practicando más la humildad, la sencillez y conocer más de ese caminito espiritual que nos ofrece con el testimonio de su vida. Doy las gracias a todos los hermanos que nos han acompañado desde la señal del internet, desde sus dispositivos móviles, de la app de la radio, y a mis hermanos y hermanas que me han acompañado desde el chat en línea. Terminamos con una oración de Santa Teresita este programa especial, rogándole a ella que interceda por cada uno de nosotros y por todos aquellos hermanos y hermanas que están en nuestro corazón, por quien pedimos una gracia, un favor, una lluvia de rosas y de bendiciones. Vamos a terminar con la oración número 20 de Santa Teresita, escrita el 16 de julio de 1897. Oración para alcanzar la humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vuestra alma encontrará descanso. Sí, poderoso monarca de los cielos, mi alma encuentra en ti su descanso, al ver cómo, revestido de la forma y de la naturaleza de esclavo, te rebajas hasta lavar los pies de tus apóstoles. Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Os he dejado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. El discípulo no es más que su maestro. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros, si lo ponéis en práctica. Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón, manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia. Quiero abajarme con humildad y someter mi voluntad a la de mis hermanas, sin contradecirlas en nada, y sin andar averiguando si tienen derecho o no a mandarme. Nadie, amor mío, tenía ese derecho sobre ti, y sin embargo obedeciste, no solo a la Virgen Santísima y a San José, sino hasta tus mismos verdugos. Y ahora te veo colmado en la hostia, la medida de tus anonadamientos. Qué humilde la tuya, Rey de gloria, al someterte a todos tus sacerdotes, sin hacer alguna distinción entre los que te amen y los que por desgracia son tibios o fríos en tu servicio. A su llamada tú bajas del cielo. Pueden adelantar o retrasar la hora del santo sacrificio, que tú estás siempre pronto a su voz. Qué manso y humilde de corazón me pareces, amor mío, bajo el velo de la blanca hostia. Para enseñarme la humildad, ya no puedes abajarte más. Por eso, para responder a tu amor, yo también quiero desear que mis hermanas me pongan siempre en el último lugar y compartir tus humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos. Pero tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Por eso quiero, Dios mío, fundar mi esperanza solo en ti, ya que tú lo puedes todo. Haz que nazca en mi alma la virtud que deseo
Para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el amor, la gracia y la misericordia de Cristo Jesús y la amorosa intercesión de nuestra Madre Santísima, y en especial la intercesión de nuestra querida Santa Teresita, nos acompañe a cada uno de nosotros. Desde Guatemala, soy su servidora y hermana en Cristo, quien les invita a continuar con esta hermosa programación de Maratón de Lluvia de Rosas, en acción de gracias por nuestro 9º aniversario. Nos encontramos pronto, si Dios así lo permite. Lluvia de bendiciones. Hay en la tierra un árbol maravilloso, cuya raíz se encuentra, oh misterio, en el cielo. Acogido a su sombra, nada me alcanzará. Sin miedo a la tormenta puede darte el descanso. El árbol inefable lleva por nombre amor. Su fruto deleitable se llama el abandono. Ya en esta misma vida nos da felicidad. Mi alma se recrea con su divino aroma. Un mar de paz regala ya en este mundo, y en esta paz profunda descanso para siempre. El abandono y nada más que el abandono, a tus brazos me entrego siempre, oh Jesús mío. Él es quien me alimenta con el sabroso pan. A ti, Jesús amado, me abandono y no quiero nada más en la vida que tu dulce mirada, y repetirte siempre, oh Jesús, que te amo. Yo como flor humilde abro al sol mi capullo, mi dulce sol de vida, mi amado Jesús. El rayo luminoso de tu celeste llama hace nacer en mi alma el perfecto abandono. Todas las criaturas pueden abandonarte, lo aceptaré sin quejas, vive